Menos en la República Argentina. Más allá de cómo se ha avanzado en distintos estamentos y distintas organizaciones del Estado, que hoy mira la sociedad con alguna preocupación a este nivel de importancia menor probablemente que el actual gobierno le pone al tema de manera explícita, en principio podríamos decir. Y todo el trabajo que ha hecho también la Corte Suprema de Justicia con la oficina que en su momento inauguró la ex jueza del máximo tribunal, Elena Hayton de Nolasco, siguen siendo preocupantes las cifras en la República Argentina. Una mujer muere cada 35 horas. Es difícil todavía saber por qué, si en verdad es porque no se ha avanzado con el freno a lo que es la violencia de género, con todo lo que se viene trabajando igualmente, no se logró frenar este flagelo, o en realidad los canales de denuncia son más, entonces hay mucha más denuncia que la que había cuando el primer Ni Una Menos sucedió allá hace 9 años. Vamos a hablar con María de las Nieves Puglia, socióloga, es directora de géneros de Fundar, una organización dedicada justamente al estudio, a la investigación y al diseño de políticas públicas con foco en la idea de desarrollar una Argentina sustentable e inclusiva. Queremos conocer el informe elaborado por esta organización que habla justamente sobre la violencia de género y sobre cómo la mayor parte de los casos proviene de personas que conocían a la mujer agredida, ¿no? Violencia intrafamiliar en la mayor parte de los casos. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Nuria? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito acerca de este informe, María. Sí, bueno, el informe un poco, digamos, lo que nos invita a hacer esta fecha entre J es preguntarnos acerca de justamente lo que vos decías, ¿no? Cómo las violencias de género parecieron no ceder, y el informe de la Corte Suprema de Justicia nos acaba de mostrar que hubo 250 víctimas directas de femicidio en 2023, ¿no? El informe que acaban de sacar el viernes pasado. Entonces eso nos invita a pensar un poco por qué no ceden las violencias. Y ahí hay una respuesta posible, que es a raíz del Índice Subnacional de Igualdad de Género que nosotras lanzamos ya hace unos meses, que un poco la hipótesis que nosotras tenemos de trabajo es que las violencias de género no ceden porque justamente las desigualdades de género no ceden. Las desigualdades de género se siguen expresando sobre todo en el plano económico. Una de las mediciones que hicimos fue medir 7 indicadores económicos en las 24 jurisdicciones del país que hacen a tasa de actividad, formalidad, es decir, el grado en que están registrados varones y mujeres, brecha salarial, la cantidad de horas de trabajo en el mercado laboral, pero también la cantidad de horas de trabajo dedicadas a las tareas de cuidado, limpieza, alimentación dentro de los hogares, la cantidad de ingresos con los que cuentan y la relación que tienen con la pobreza. Y lo que nos encontramos es que en las 24 jurisdicciones del país se repite un panorama bastante similar, que es que no existe ninguna provincia del país que haya alcanzado la igualdad de género en el plano económico. Es decir, que todavía siguen habiendo desigualdades en cada uno de estos 7 indicadores. Todas las provincias están en un promedio a 22 puntos respecto de la igualdad de género. Es decir, que hay todavía un largo trecho de trabajo. Y si me preguntas cuáles son los 2 indicadores donde se ve mayor desigualdad en las 24 jurisdicciones del país, son claramente 2 indicadores que tienen mucha vinculación el uno con el otro. Uno tiene que ver con la cantidad de horas de trabajo no remunerado, es decir, la cantidad de horas de trabajo para el cuidado del hogar, para la alimentación, la atención de comedores comunitarios y el sostén de los hogares. Y el otro es decir, que las mujeres dedican mucho más tiempo a este tipo de tareas que los varones. Y el otro indicador que es muy preocupante es la tasa de actividad, donde las mujeres tienen una tasa de actividad bastante menor que la de los varones, porque un poco son 2 caras de la misma moneda, ¿cierto? Es decir, cuanto menos cantidad de horas disponibles para ofrecer en el mercado de trabajo, menos se puede hacer. Entonces, eso significa que, no sé, ¿cuál es la respuesta de eso? ¿Cuál es la razón de eso? Que están gastando esas horas justamente
dentro de las casas, ¿no? Es decir, para sostener el trabajo no remunerado del cuidado del hogar. Entonces, disponen mucho menos de esas horas para colocar en el mercado de trabajo. Entonces, Claro. eso es un punto central, ¿no? ¿Qué Y pasa eso nos con...? lleva a... No, te quería Sí, preguntar, perdón. María de las Nieves, ¿qué pasa con el famoso techo de cristal? Digo, ¿dónde se ubican hoy las mujeres a nivel salarial respecto a los hombres para el desarrollo de un mismo cargo, por ejemplo? Bueno, eso es interesantísimo. De hecho, mira, en la Argentina la brecha salarial siempre se encuentra entre el 25 y el 28%. Es decir, que la brecha salarial todavía es bastante amplia. Hay varias razones para las cuales sucede la brecha salarial o sigue bastante constante la brecha salarial. Una de ellas tiene que ver con la forma en la cual se ubican o qué participación diferencial tienen varones y mujeres en diferentes ramas de actividad. Las mujeres generalmente solemos insertarnos en ramas de actividad que están bastante asociadas a nuestros procesos de socialización, es decir, nosotras muy tempranamente nos criamos y vamos desarrollando una serie de habilidades que tienen que ver con la crianza, por ejemplo, ¿no? Con el cuidado de los otros, ¿no? Fíjate, es muy, muy sencillo si uno lo pone lo visualiza en una juguetería, ¿no? Cuando uno entra en una juguetería de las más grandes, digamos, del país, generalmente las jugueterías están divididas en dos, ¿no? Los juguetes para varones y los juguetes para mujeres. Cuando uno ve los juguetes para mujeres, generalmente son juguetes que tienen que ver con no solamente el cuidado de una misma, sino que tienen que ver con bebés, ¿no? Que tienen que ver con maletines para atender médicamente a un bebé u otro ser humano, ¿no? O el cuidado de perritos, gatitos, etc. En cambio, los juguetes un poco más asociados a los varones suelen ser juguetes asociados un poco más a la exploración, el fortalecimiento de la inquietud, de la pregunta, ¿no? Entonces aparecen los juegos de laboratorio, los bloques para construir cosas. Ese tipo de procesos lo que hacen es que luego la inserción dentro del mercado de trabajo, por supuesto que no son determinantes, sino que son condiciones sociales. Eso no significa que indefectiblemente sea el único trabajo posible alguno asociado a esos procesos de socialización. Pero es en buena medida, toda la literatura lo respalda, es en buena medida algo de lo que explican luego por qué elegimos mucho más, por ejemplo, las mujeres, carreras humanísticas, carreras de ciencias sociales, mientras que las carreras que se suelen denominar como carreras STEM, ¿no? Las ingenierías, no tanto las matemáticas, pero sí generalmente las ingenierías, aquellas que tienen muchísima salida laboral y además salarios bastante más altos, la matrícula universitaria suele estar bastante más masculinizada, ¿no? No así las trayectorias laborales, porque estamos terminando un informe sobre mujeres en la industria del software y lo que nos muestra es que una vez que ingresan a la universidad, por ejemplo, a estudiar alguna ingeniería, es mayor la tasa de éxito en el sistema universitario de las mujeres que de los varones. El problema es el ingreso, no tanto la trayectoria y lo que sucede una vez que ingresan. Claro, claro. Así que bueno, ahí hay una explicación posible. Después hay algunas políticas que tienen que ver, algunas medidas que estuvo tomando el Estado argentino en los últimos años, tuvo que ver con el fortalecimiento de la autonomía económica, ¿no? Que es un poco, nosotros cuando miramos un iceberg vemos en la punta las violencias y en lo subterráneo todo esto otro que te estoy contando que hacen a las desigualdades, ¿no? Y que luego explican la segregación, explican luego las brechas salariales y demás, ¿no? Y cuando una se pregunta, bueno, ¿qué respuestas estamos dando, no? Porque son problemas estructurales, son problemas difíciles, pero por algún lado tenemos que empezar. Y en los últimos años hubo 2 o 3 iniciativas especialmente interesantes para reordenar un poco o tratar de generar mayor justicia frente a esta escalera que pareciera estar rota, ¿no? O sea, pareciera que nosotras empezamos siempre un escaloncito más abajo. Y lamentablemente muchos de estos programas hoy están congelados o directamente suspendidos, claro, ¿no? Un ejemplo de ellos era el programa Acompañar, que era el programa que otorgaba un salario mínimo vital y móvil a las personas que estaban saliendo de situaciones de violencia de género por 6 meses. O sea, ese programa, por ejemplo, no está teniendo erogaciones presupuestarias cuando uno trata de hacer una exploración de si efectivamente se está gastando plata pública en eso o no.
El otro es el registradas. El registradas lo que hacía era atacar un problema muy grave en un mercado hiperfeminizado, como es el de trabajadoras de casas particulares, y que tiene el 70% de informalidad. Sí. Entonces, el registrado lo que hacía era promover la formalidad. Entonces, le pagaba el 50% del salario de convenio para tareas generales. Los 6 primeros para Exactamente, los 6 primeros meses para promover esa registración, sobre todo en la pospandemia, porque fue uno de los sectores que más sufrió en la pandemia, ¿no? Sí. Esos programas en este momento están o cerrados o a la espera de nuevas determinaciones y sin erogaciones presupuestarias, ¿no? Y después hay otros que no son estrictamente autonomía económica, pero que sí son una pregunta, como por ejemplo el Plan ENIA, que tiene repercusiones sobre luego el desempeño en el mercado laboral, ¿cierto? El Plan ENIA, que era un plan que se había creado durante el gobierno de Mauricio Macri, que lo que hacía era poner en la misma intensidad una serie de medidas, una serie de acciones bajo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina, que es muy buena, un montón de esfuerzos del Estado justamente para reducir el embarazo no intencional en adolescentes, y logró reducirlo en un 50%. Imagínate lo responsable fiscalmente que es, ¿no? Si una dijera, no solamente responsable en términos de garantizar vidas más plenas, ¿no? Que luego no terminen en situaciones de pobreza, de reproducción de la pobreza, sino que además fiscalmente era un programa bastante responsable, porque imagínate todo lo que se ahorraría el Estado argentino en términos de la atención de ese embarazo, que suelen ser problemáticos, que implica también una entrada luego muy tardía en el mercado de trabajo, justamente por la atención de ese embarazo no deseado, etcétera. Bien. Gracias, María, por este informe. Nos fuiste contando todo en esta salida acerca de los detalles del último informe que hacen desde la organización. Te mando un saludo grande. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Hacemos una nueva pausa en Cara Lee, no se vayan, ya venimos.